al segundo día que habíamos llegado, entonces llegamos un sábado, el lunes a la mañana, a las 4 de la mañana aproximadamente, para tomarnos un taxi. Al taxista le deja de funcionar el auto, no sabemos si intencional o no. Todo se empezó a tornar raro, distinto. Aparecen dos personas afuera del auto. Estas dos personas pararon el taxi, hicieron así con las manos y en ese momento me empujaron, me pegaron una patada en la cabeza. Tengo el recuerdo de tener mi espalda sobre el cordón de la vereda y en ese momento me levantaron la... Y en un abrir y cerrar de ojos se nos está terminando este 2022. Tremendo. Hoy es 24 de diciembre, día de celebrar la Navidad, pero en estas fechas no todo es festejos, no todo es celebraciones, no son momentos fáciles estando lejos de la familia. Y cada vez más lejos. Sí, a cada vez a más kilómetros. Así que queremos mostrarles cómo es pasar la Navidad lejos de nuestros seres queridos. Lejos de tu país también, porque lejos de la costumbre de tu país. Así que quédate a ver este video y acompáñanos en un día muy especial para nosotros. Si venís viendo los videos anteriores de Perú, viste que la situación de a poquito ha ido mejorando, aunque creemos, hay rumores de que solo ha mejorado momentáneamente por las fiestas y después de las fiestas todo va a volver a la normalidad. Pero bueno, aprovechando este contexto, pudimos avanzar varios kilómetros y hemos llegado finalmente a Punta Hermosa, una ciudad que está a 40 kilómetros antes de llegar a Lima. Nos hemos encontrado con amigos que ya se los vamos a estar mostrando en breve, pero bueno, arrancan todos los preparativos de esta Navidad. Vamos a arrancar acomodando un poco el motorhome, porque seguramente pasemos la Navidad acá. El espacio es chiquitito, así que hay que mantenerlo ordenado. Así que momento de ordenar la jacureta. Preparado el desayuno, juguito exprimido. Y ayer compramos una galleta, ¿de qué es? ¿De avena con? De avena con chocolate. Es la galleta navideña. Nos vamos a hacer las compras para la Navidad. Si bien hemos llegado a un lugar que tiene playa, esta ciudad es bastante rara, no es fácil poder llegar a la playa con vehículo, así que el lugar más tranquilo que hemos encontrado para pasar la noche es acá en esta plaza y llevamos ya 4 días. Súper tranquilo. Miren qué linda que es esta avenida, súper amplia y es una ciudad, esta parte está re prolijita, súper acomodadita. Nos han dicho que es como el Punta del Este de Uruguay, porque está cerquita de Lima, entonces la gente viene acá a pasar el fin de semana, tiene casas de vacaciones y demás. Sería el Punta del Este peruano. Y hay como una avenida, en esta avenida principal hemos encontrado una calle re linda que ahora se las vamos a estar mostrando, con un montón de locales, opciones de comida, restaurante, de venta de cosas. Así que nos estamos yendo a hacer las compras. El plan para esta noche es comer algo frío, una picadita. Santi tenía muchas ganas de prender el fueguito, pero no hemos encontrado lugares donde se pueda parar con el motorhome. Así que cambiamos de menú, vamos a hacer algo frío. Albahaca fresca, una bandejita de tomatitos cherry. Vinimos al mercado y conseguimos de todo. Albahaca fresca, que el olor que tiene, tomates cherry, champiñones, espectacular. Bueno, y ya compramos palta para hacer un rico guacamole para la picadita. Y vimos unas frutillas para poder hacer frutillas con crema para el postre de esta noche. Ya terminamos de hacer las compras y nos vinimos a caminar un poquito acá más cerca del mar para poder mostrárselos. Está muy linda
costanera. Es un lugar súper raro. De hecho, donde estamos ahora es como semicerrado porque hubo que pasar una barrera, decirle que íbamos a entrar y como que nos habilitó el paso. Y después ponerle para bajar un poco más cerca del mar, hay como otras barreras, como si fuese un barrio adentro de un barrio. Es medio raro el lugar. Sin embargo, estos días hemos salido a caminar, a correr y demás, y hemos visto unas casas. Yo no sé si este lugar me da la sensación de que muchas de las casas que veíamos no estaban habitadas. Entonces que debe ser un lugar más de fin de semana, por la cercanía que tiene acá con Lima. Acertada la parada, Sí. el lugar para pasar Navidad. Y por ejemplo el otro día llevamos ropa a lavar, sorprendentemente pensamos que acá iba a ser mucho más caro y de todos los lugares que veníamos averiguando en Perú terminó siendo el más barato del que habíamos averiguado. 6 soles el kilo de ropa. Y acá ya estamos llegando a nuestro barrio y tenemos vecinos que ya se los vamos a estar presentando. Parece que estamos en la playa, pero no. Estamos en el patio de nuestra casa, estamos en la plaza. Vamos a hacer un almuerzo livianito porque la cantidad de comida que hay para la noche. Hambre no vamos a pasar esta noche. Acá ahora estamos comiendo una quinoa con tomatitos cherries, albahaca, almendras. Un lujo. Está re lindo el clima. Ya nos bañamos, ya nos cambiamos y comienzan los preparativos de la cena de esta noche. Por acá estamos preparando una tablita de fiambres, un jamón crudo y unos quesitos y algunas cositas para picar. Acá tengo la crema chantilly que les tengo que llevar a nuestros vecinos porque ellos van a preparar la otra parte de la cena y de paso se los vamos a presentar. Y bueno, acá están los vecinos. Acá lo tenemos a Willy. Don Willy. Hernán. Hernán, bueno. ¿Puedo contar? ¿La gente sabe que te llamas Hernán o el nombre? Todo, el 45% de Argentina sabe que me llamo Hernán. Ellos son los chicos de Darle la Vuelta. Viajan en Doña María, que es la combi. Acá está Margui. Esa es nuestra perrita. Me quiero filmar, pero se me viene para acá. Hola, Margui. Hola, ay. Y acá Ahí está está Fla. Hello. Acá está la crema. Con los chicos nos veníamos hablando hacía un montón de tiempo, desde que el año pasado, el otro, no sé. Fue muy buena onda, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de compartir y acá se dio que Perú nos unió. Y no solo que vamos a celebrar la Navidad, sino que tenemos otro evento muy especial. ¿Qué acontece? ¿Qué aconteceu? ¿Qué acontece mañana? Mañana es mi cumpleaños. ¿Cuántos años cumplís? 36. Es un pibe. hobby. Ya Las sé, canas. todos deben querer la receta para parecer un niño de 20 años, ¿no? Está con un Sí. pibe, por eso. No, las canas, viste, las canas ya delatan. No, dividimos la tarea y acá Carito se hizo la crema. Vamos a hacerle una tartita a Don Tortita. Willy. Y para completar el menú, Fla se va a hacer unos Nuggets, vamos a Nuggets de pescado. nuggets de pescado, perico rebozado en par rallado de Alimentos Santa Cruz y unos bastoncitos de mozzarella también. Sí, Alta cena nos clavamos, ¿eh? Sí, no. Estamos re bien, ¿no? La gente pregunta, ¿va a haber música en vivo en esta Navidad? Depende del pago. Bueno, ya tenemos toda la mesa, tenemos hummus de garbanzo acá, bastoncitos de mozzarella. Está bien. Lo que se Intento puede. de bastoncito, bastoncito intento de de bastoncito. Están buenísimos. Ahí los voy a O sea, probar. no quedaron estéticamente Correctos, zarpados. pero Tenemos nachos, una tabla con mucha picada, pescado, guacamole,
un quesito que aprendimos a hacer en Chile, mani, galletitas de todo. Y música en vivo. Un tipo con camisa. Música en vivo. No, Música en vivo. Estamos Así que- cantando. ¿Qué más podemos pedir? Estamos muy felices de estar compartiendo con ustedes, así que... Chin chin. Gracias. Chanchín. 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 ¿Vieron qué linda que había quedado la torta? Bueno. Sufrió una caída. Alguien. Que no quiero decir cómo se llama, pero empieza con S y termina con anti. Alguien la guardó en la heladera, arriba las botellas de cerveza. Y yo fui, abrí la puerta de la heladera y la torta hizo un mortal y se cayó. Pero La torta se suicidó. Ella que hizo, no es que Santi la mató. demasiado bien salió porque quedó súper presentable. Podría haber sido mucho peor. Así que ahora vamos a festejar. Se fue yendo despacito del pago entrerriano. Voy llevando mi canción, vuelo por los cielos con las alas de mi corazón. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, amanecer mi samba entre tus brazos. Oh, Amara saya soye, saya, saya, ahí, na, na. Lo que tenga que ser, que sea, y lo que no, por algo será. Listos para agarrar ruta y obviamente que siempre con mate. ¡Feliz Navidad para todos! Igual cuando salga este video ya va a haber pasado como un mes de vida. Como pueden ver, muchas veces pasamos por acá. Es algo que estamos muy contentos. Y dependiendo cómo nos agarre el día, dejamos esa puerta abierta que se traba o cerrada. En verdad, a mí me gusta dejarla cerrada y a Caro le gusta más dejarla abierta. Así que para todos los que estén interesados en tener algo así, este es el modelo, el Silfred Terra de Silfred Motorhome. Vamos a agarrar ruta y esta vez con Doña María, que ahí ya estoy viendo que está lista para partir. Así que nos vamos rumbo a Lima, la capital del país. La verdad que fue una buena estadía. Punta Hermosa, un lindo lugar para pasar la Navidad. Me gustó, muy tranquilo Súper tranquilo. y por esto mismo que les contábamos de que estaba todo cerrado, parece recontra seguro. Bueno, o sea, para nosotros fue una re buena estadía y tiene toda la pinta de ser un lugar que está en auge. Así que si sos de Lima y aún no lo conoces, está muy cerquita, y si no, como para venir a pasar un lugar más tranqui, está bueno. Y acá pueden ver, les contábamos que este lugar era muy extraño, porque es como que es un barrio cerrado. Tiene como estas barreras y con personal hay un montón. Miren qué loco todas esas construcciones sobre las dunas. Son casas bien construidas. No lo había visto. Y después de unos pocos kilómetros, porque estábamos realmente muy cerquita de Punta Hermosa, hemos llegado a un punto que encontramos en Overlander. Vamos a ver, vamos a investigar el lugar, si está bueno para quedarse acá. Fíjense, está la jacuneta, un espacio verde y miren la vista que hay. Bueno, como les contábamos, salimos a recorrer el barrio para ver si está bueno para quedarse acá.
en esta zona de la ciudad. Saben Parece muy que lindo. las capitales no nos gustan mucho con respecto para venir a viajar de motorhome porque el caos y demás. Sin embargo, en Lima hay dos barrios que son los más lindos, más seguros, más tranquilos. Uno es Miraflores y el otro es Barranco. Así que esto también sirve para cuando uno viene a alojarse en algún hospedaje. Pueden buscar en esos lugares o para venir de motorhome también. Así que nosotros en estos momentos estamos en Barranco y hemos salido a recorrer. Vamos a caminar un poquito. Con los chicos. ¡Y con Margarita! Y sin darnos cuenta llegamos caminando a un lugar súper famoso. Puente de los Suspiros se llama. Un lugar, una plazoleta súper, súper linda. Está muy linda la caminata que hemos venido haciendo por acá, por Barranco. Está bueno dedicarle en alguno de sus días por Lima una caminata porque tenés el mar al lado y está muy lindo el barrio, la zona. Este puente fue construido en el año 1876, pero después de la Guerra del Pacífico sufrió un montón, fue destruido y sufrió un montón de modificaciones. La leyenda dice que hay que atravesar este puente conteniendo la respiración y de esa manera se va a cumplir un deseo. Así que voy por eso. ¿Ustedes creen en esas cosas o no? Los leemos en los comentarios. Por las dudas, yo no sé si creo, pero no me cuesta nada intentar cruzar el puente conteniendo la respiración. Que vale la pena venir a conocerlo, recorrerlo. Es muy lindo el barrio. Dicen que este lugar es muy famoso porque acá han nacido un montón de historias de amor. Y por otro lado, que acá cerca hay un pasillo que te lleva a un mirador para poder disfrutar de la hermosa costa de la ciudad de Lima. Y como buen 25 se cobre, por lo menos en mi casa, se comen todas las sobras de la noche anterior. Así que hicimos una súper picada. ¿Qué tal el cumpleañero? ¿Cómo está? Estoy muerto de sueño, por no decir otra palabra. ¿La estás pasando bien? Sí, obvio, pero ayer me emborracharon estos chicos. Yo no quería. Y terminamos el día con este atardecer. No sé cómo se va a escuchar porque el ruido que hace el mar. La tipa se va a sacar unas fotitos. Miren lo que es. Qué hermoso el Pacífico. Estoy a punto de quedarme sin voz de todo lo que he cantado esta tarde Y ya no, ya venimos de anoche, ¿no? y anoche. La estamos pasando hermoso con Fla y con Willy. Hemos podido disfrutar de un lindo atardecer acá justo enfrente donde estamos estacionados, re tranquilo el lugar. Y como les mostramos, es el cumpleaños de Willy, así que vamos a seguir con los festejos y los agasajos. Así que para seguir compartiendo un lindo momento y demostrarles que aún viajando uno las fiestas y los momentos importantes los puede compartir al lado de gente hermosa y formar muy lindas relaciones. Mirá la pinta que tiene ese pan. En realidad esta iba a ser la cena de anoche, pero la entrada que habíamos hecho era tanta que decidimos guardarla para hoy. Vamos a hacer unas brusquitas bien variadas. Acá tenemos un poco de salmón. Vamos a poner un quesito. Vamos a hacer con ananá. Por acá unos champiñones, mozzarella. Otra vez mesaza. Miren cómo quedaron las brusquitas. Vamos, Ya es un ritual. impresionante, venimos Alta morfando. variedad, ¿no? ¿Cómo está el cumpleañero? Sí, con sueño, pero hemos cantado mucho también, tengo la voz mal. Esta chica no para de cantar, ya dijimos. Y No sé este dónde chico están las tampoco. pilas, hay que buscarle la pila. Ah, Pero no, sí estamos muy bien, no nos podemos relajar. Nos alegramos mucho que hayas pasado un lindo cumpleaños. Ay, qué ¡Qué tiernos. tiernos! Les voy a contar una historia que la quiero compartir con ustedes. Y pese a que le he contado infinidades de veces porque es algo que me marcó muchísimo, en este momento me está costando bastante poder contarla a la cámara. No quería dejar de compartirla por varias cosas.
Por un lado, porque marcó mi vida, fue un antes y un después. Es un hecho que sin dudas me llevó a hoy hacer lo que estamos haciendo. Por otro lado, tenía toda una cuestión en mi cuerpo, en mis emociones, en mis sentimientos con volver a Perú. Fue un país que me había encantado, pero a raíz de este hecho era algo que también me costaba un poquito. Pero también contarles que pese a eso que viví, como hemos contado en varios videos, hay cosas que pasan en todas partes del mundo. Entonces, no por un hecho puntual uno tiene que andar estigmatizando a un país o a una ciudad o lo que sea, ¿no? Yo vine en 2016 a Perú con 2 amigas. Al segundo día que habíamos llegado, nosotros llegamos un sábado, el lunes a la mañana, a las 4 de la mañana aproximadamente salimos del hotel para tomarnos un taxi para queríamos ir a conocer Paracas, o sea, teníamos un largo trecho, entonces teníamos que ir a tomar un bus. Pedimos un taxi en el hotel que nos llevó hasta el local donde vendían los tickets, porque no hay como una estación de buses, sino que cada empresa tiene su propia estación, y no conseguimos, entonces le pedimos al taxista que nos llevara a otra empresa. En ese entonces no teníamos ni mapas descargados, ¿no? Hay un montón de cosas que uno mira para atrás y errores o cosas que se podrían haber hecho diferentes y que aprendizajes, ¿no? Que uno toma. Pero bueno, la cosa es que, para hacerla bien corta la historia, porque me puede llevar muchísimas horas contarla, al taxista le deja de funcionar el auto, no sabemos si intencional o no. Nos bajamos, la cosa es que no le pagamos ese segundo viaje porque se le había parado el auto. Una de mis amigas tenía ese dinero en el bolsillo. Muchas personas nos habían recomendado que tuviéramos cuidado con los taxis en Lima, que le prestáramos atención a que tenían que tener algo. No recuerdo qué era. Vamos a poner en la historia, siempre digo una banderita blanca, no lo sé cuál era el objeto. Bueno, a lo lejos vimos que venía un auto y que tenía esa banderita blanca, vaya a saber. La cosa es que lo paramos y le pedimos que nos llevara a ese lugar, que ahora no recuerdo el nombre, y el taxista, desconfiado, dijo como, ¿ahí? Sí, ahí. Bueno, vamos. A todo esto, 5 de la mañana, éramos 3 chicas y nos empieza a llevar. El único recuerdo que tenemos es que pasamos por un barrio que se llama San Luis, porque las 3 vivíamos en San Luis, así que vimos un cartel y dijimos, mira, San Luis, y bueno, segundos más tarde nuestra vida cambió de un momento para otro, todo se empezó a tornar raro, distinto. Una de las chicas empezó a gritar, aparecen 2 personas afuera del auto. Yo simplemente pensé que eran 2 personas que estaban ebrias y que querían molestar, ¿no? Y no, efectivamente, estas 2 personas pararon el taxi, hicieron así con las manos, no tenían armas, solo lo hicieron con las manos. El taxista para, las chicas ponen los seguros, pero automáticamente el taxista bajó los 2 vidrios de adelante para que estas personas metieran sus manos, sacaran los seguros y abrieron las puertas del taxi. La bajan a mi amiga que estaba a mi derecha. Yo en ese momento no recuerdo mucho, tengo como flashes. Mi amiga que estaba a la izquierda pide ayuda al taxista y el taxista lo que hizo fue darse vuelta, agarrar la mochila de ella y se la deja adelante. Cuando uno de los ladrones la quiere bajar a ella, ella se agarra del asiento y le pega una patada y bueno, esta persona la bajó del cuello. Como previamente yo me había bajado a sacar los tickets en la primera empresa, yo tenía los pasaportes de las 3 en la mano. La cosa es que en ese momento me bajan a mí, no recuerdo cómo. Estábamos en una zona súper oscura, no sabíamos dónde estábamos. En eso me arrancan la mochila donde estaban todas nuestras cosas que para ese día, y que además teníamos plata, toda la plata de nuestras vacaciones. Así que recomendación también, nunca lleven todo su dinero con ustedes. Vuelvo a decir, hubieron muchísimos aprendizajes. En el medio de que me sacan la mochila, quedamos así como las 3 tipo sentadas, tiradas en el cordón de la vereda, ¿no? Yo tenía toda la esperanza de que mi celular estaba en mi bolsillo de la campera. Era una campera donde yo estaba segura que no se notaba. Era lo único que nos quedaba porque la mochila de mi amiga ya había quedado en el taxi, porque una vez que nos bajaron a las 3 el taxista se fue y la otra mochila ya la tenían ellos. En ese momento yo como que nunca tuve miedo, solo estaba tipo paralizada y rogando que no pasara a mayores, que no nos mataran, que no nos violaran. Y en ese momento me empujaron
me pegaron una patada en la cabeza. Tengo el recuerdo de tener mi espalda sobre el cordón de la vereda y en ese momento me levantaron la campera y me tocaron la panza y creí que me iban a violar. Y en ese momento se ve que sintió que estaba el celular, sacó la mano y nada, me rompieron el bolsillo de la campera, sacaron el celular y se estaban por ir. Cuando yo tenía los pasaportes agarrados con todo mi ser en las manos, por favor no te los lleves, y como que se estaban por ir y uno se estaba yendo y el otro como que le dijo dale vamos, y como que me miró y bueno, me sacó los pasaportes y se fue. Y ahí digo que es muy loco como uno no tiene idea cómo puede reaccionar para estas cosas, porque yo soy una persona que soy bastante llorona y en esa situación de mi vida me descubrí que no me largué a llorar, sino que mi único foco del momento fue salgamos de acá, estamos vivas, estamos sanas y salvas, salgamos de acá, nada más. El tema era que no teníamos idea de dónde estábamos, así que empezamos a movernos, gritábamos, no sabíamos dónde estábamos, no tenemos idea dónde ocurrió esto, y lo único que encontramos en ese momento por la hora fue una panadería abierta. Entonces le pedimos ayuda a esa persona que por favor queríamos volver a donde estábamos nosotros, y bueno, esta persona amablemente nos dijo que iba a parar un taxi, pero que lo único que podía hacer era anotar la placa. No teníamos otra cosa para hacer y solo teníamos los soles de ese segundo viaje que no habíamos pagado, porque al taxista se le había roto de verdad o no el auto, nunca lo vamos a saber. Así que no recuerdo si al día de hoy eran unos 10 soles, por ejemplo, y estábamos recontra lejos, así que fue pedirle por favor a ese taxista que nos llevara, y que estábamos muy lejos. La cosa es que bueno, de ahí se convirtió todo en una odisea de un día que era feriado en Argentina, entonces embajada y consulado argentino en Perú no trabajan porque son los mismos feriados. Se volvió todo un viaje que fue una odisea. Para mí era como un poco difícil volver. Para mí fue un viaje que me marcó, porque a pesar de lo que me pasó, no se lo deseo a nadie y no quisiera que me vuelva a pasar. Pero digo, qué loco como muchas veces necesitamos de esos hechos bisagras para empezar a ver la vida diferente. Y para mí allí fue cuando empecé a vivir más el momento y a hacer lo que quería, y que me di cuenta que hoy estamos y que mañana no sabemos. En el momento que realmente temí por mi vida. Sin dudas que parte de lo que estoy haciendo ahora es gracias a ese hecho que me marcó la vida. Sin embargo, volver ahora para mí era bastante duro, me agarraba muchísima ansiedad. De hecho, lo estoy diciendo esto y no saben lo que me están transpirando las manos. Volver a estar por estas calles y tener un poquito de ese miedo, pero son cosas que pueden pasar en cualquier parte del mundo, ya sea en nuestro propio país, en nuestra propia ciudad. Entonces, digamos, el mensaje también va por ese lado, digamos, del no tener miedo por una situación que a alguien le haya pasado en algún país o alguna ciudad, no estigmatizar. Y Perú es un país hermoso que me encantó, tanto la primera vez que vine, a pesar de lo que ocurrió, como ahora. No quería dejar de compartir mi historia porque hacen a lo que somos nosotros. Y ojalá que no les tenga que pasar una situación así para empezar a disfrutar la vida o ir atrás de sus sueños. Así que este es mi mensaje para ustedes. Quiero que se queden con este aprendizaje de las situaciones y que por favor vayan atrás de sus sueños, sea el que sea que tengan, porque hoy estamos y mañana no sabemos. Así que nos vemos en un próximo video para recorrer juntos Lima y poder mostrarles todo lo que no conocí de esta hermosa ciudad en aquel momento. Dos almas inquietas y atrevidas transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire que respiran, Hakuna Matata. Día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo, Hakuna Matata, por el mundo. Los bienes que llevamos son nuestros valores, cambiamos los lujos por miles de colores, recogemos vivencias